para terminar hoy, yo creo que no vamos a alcanzar a hacer mucho más. ¿Cómo hacemos el reduce sobre arreglos? Es decir, ¿qué pasa si trabajamos con colecciones donde sabemos el orden pero no la estructura de árbol? Es decir, no tengo eso en árbol. Entonces, ¿cómo hago para hacer el reduce si no tengo un árbol? O sea, tengo un arreglo y tengo que hacer reduce. Por ejemplo, ¿cómo podríamos reducir arreglos? Entonces, una idea es convierta en árbol y luego de convertirlo en árbol, aplica la reducción sobre árboles. ¿Sí? De hecho, eso fue lo que hicimos aquí ahorita online. Este toTree cogió un vector y lo convirtió en árbol y luego ya podía reducir. ¿Sí? Entonces, entonces no haga un reduce paralelo sobre arreglos, sino que convierta un árbol y haga el reduce paralelo que ya tiene sobre árboles. Y eso debe funcionar. Gracias a la asociatividad podríamos escoger cualquier árbol que preserve el orden de los elementos. Bueno, si la operación que quiero hacer reduce es asociativa, entonces el árbol que yo haga no importa cuál sea. ¿Sí? Y entonces hago el árbol más equilibrado que pueda, con la mitad para un lado, como el que hice aquí, la mitad para el otro y todas las cosas. Pero si la operación no es asociativa, el árbol va a influir, porque depende del árbol que yo haya creado, va a ser el resultado que va a dar. Entonces, esto funciona si la operación es asociativa. Si no es asociativa, no, porque me va a tocar, ¿qué quiere usted hacer? ¿Cómo quiere usted resolver la asociatividad? ¿A izquierda, a derecha? ¿Cómo la quiere? O sea, cuando la operación no es asociativa, a uno tiene que decir en qué orden hacer la operación. Cuando la operación es asociativa, a uno no le tienen que decir en qué orden hacer las operaciones, entonces uno puede hacerlas en el orden mejor posible. Y el mejor posible es que quede un árbol más equilibrado. Porque es el que más paralelismo el que más va a sacar jugo de paralelismo. Eso es lo que hay que decir sobre eso. Debí decirlo en la grabación pasada. Ahora, operaciones asociativas. Entonces, para recordar lo importante que es eso, una operación asociativa, si operar primero Y y Z y luego X con eso, es lo mismo que operar primero X y Y y luego Z con eso. Fíjense que no estamos cambiando el orden en que se operan. O sea, el X, el Y y el Z, X está de primero, Y de segundo y Z de tercero. Estamos cambiando cómo se asocian. ¿Sí? Porque si cambiáramos el orden, eso sería conmutatividad. Es decir, operar X con Y es lo mismo que operar Y con X. Entonces son dos propiedades diferentes, asociatividad y conmutatividad. ¿Sí? La que estamos exigiendo para hacer un reduce eficiente y todo eso es asociatividad, no conmutatividad, porque nosotros no estamos cambiando el orden de los operandos, de los operandos. Estamos cambiando es la asociación, no el orden. Si lo escribiéramos sin fijo, esta sería la manera de decir asociativa y esta sería la manera de decir conmutativa. Resulta que existen operaciones asociativas que no son conmutativas. ¿Conocen? Y existen operaciones conmutativas que no son asociativas. ¿Conocen? Entonces, la corrección del reduce depende de que la operación sea asociativa. Si no es asociativa, ese reduce, como hicimos, convertirlo en árbol y hacer reduce, no funciona. ¿Qué operaciones hay asociativas que no son conmutativas? Por ejemplo, la suma y la multiplicación de enteros grandes y de números racionales. Son asociativas, pero no son conmutativas. No, son asociativas y son conmutativas, perdón, y son conmutativas. La suma y la multiplicación de enteros, la unión, la intersección y la diferencia de conjuntos, la unión de bolsas de multiconjuntos, las operaciones de conjunción y disyunción booleanas, la suma y la multiplicación de polinomios, la suma de vectores, la suma de matrices de dimensión fija, todas ellas son operaciones asociativas y conmutativas. Luego, el reduce funciona sobre todas ellas porque son asociativas. Sí, son conmutativas también, tienes razón. Ahora, no es que estaba con esta, pero hay asociativas que no son conmutativas. Por ejemplo, concatenar listas. Concatenar listas es asociativa, pero no es conmutativa. No es lo mismo concatenar 1, 2 y 3, 4 que 3, 4 con 1, 2. Entonces no es conmutativa, pero es asociativa. O concatenación de cadenas. O multiplicación de matrices. Yo puedo multiplicar matrices, es asociativo, pero no es conmutativo. De hecho, puede que yo pueda multiplicar una matriz A con B y no pueda multiplicar B con A, porque las dimensiones no dan.
pero aún así, si las dimensiones dieran, no va a dar el mismo resultado. Entonces, la multiplicación de matrices no es conmutativa y es asociativa. Componer relaciones es conmutativo, pero no es asociativo. Es asociativo, pero no es conmutativo. Componer funciones también es asociativo, pero no es conmutativo. Pero como son asociativas, reduce funciona correctamente con estas operaciones, Luego, el reduce es muy amplio lo que se puede usar, que muchas operaciones son asociativas. Ahora, conmutativas, pero no asociativas, son más difíciles de encontrar. Y típicamente son operaciones muy de computador. Entonces, la suma de punto flotante, por ejemplo, si ustedes ensayan esto en escala, pues en su computador, esta operación que dice E es 1 por E a la menos 200 y X es 1 por E a la 200, ¿cierto? Y dicen que MX es menos X, o sea, la negación de este, ¿cierto? Y hacen X más MX más E. Entonces, lo que quisiera que le diera, X más MX debería dar 0, ¿cierto? Más E debería dar E, ¿cierto? Y ahora hacen X más MX más E. Pero suman primero MX con E, no X con MX. Entonces resulta que eso les da 0. Que MX es menos X más E. Esto va a hacer. Si quieren lo pueden hacer en escala, lo podemos hacer. Y resulta que no dan igual hacer esta operación, no da igual que hacer esta operación. Y todo es por culpa de los flotantes. Por culpa de los flotantes. ¿Por qué los flotantes? Los flotantes, ¿ustedes saben qué es un número flotante? Un número flotante es como se inventaron expresar los números reales en el computador. Un computador es discreto por naturaleza. O sea, tiene un número, la memoria tiene memoria de 8, 16, de 32, 64 bits, no sé qué. Es un número entero, finito, fijo. Y con esos números, se pueden expresar todos los números enteros entre 0 y 2 a la eso, 2 a la 64. Pero no más. El número 2 a la 64 más 1 ya no se puede expresar ahí. No cabe, no cabe. ¿Sí? Entonces, esa es una limitación. Pero peor todavía, solo le pueden representar 2 a 64 números. Y números reales son muchísimos más. O sea, entre 0 y 1 hay más números reales que números naturales. ¿Sí? Porque los reales son isomorfos a los reales. El intervalo 0 y 1 es isomorfo a los reales, por lo tanto hay muchos más números entre 0 y 1 que números naturales que hay. Y entonces, ¿cómo le dicen a uno, cómo representa uno los reales en el computador? Si no hay sino un número finito de números para representarlo. Entonces se inventaron esa notación de flotantes, que la mantisa y el, ¿cómo se llama? ¿Nunca han visto eso? ¿En ningún curso? ¿Han visto números flotantes? ¿En cuál? En discretas 2. En discretas 2. Pero los que están aquí no vieron eso en discretas 2. Pero en alguna parte deberían ver que es un número flotante. Porque si no, ustedes están trabajando con el computador como si creyeran que el computador realmente maneja números reales. Y el computador no tiene la capacidad de manejar sino un poquitico de números reales. Y entonces cuando ustedes, no sé si les ha pasado alguna vez que usan una hoja de cálculo y hacen una suma y ustedes suman a ojo y no da, pero suman ahí sí da, pero ahí les da una cosa y suman ahí y eso da otra cosa. O sea, cuando uno calcula con números reales, el computador tiene errores. No hay nada que hacer. Tiene errores y lo peor, esos errores se van, ¿cómo se llama? Van pasando de un lado, se van transmitiendo. Y entonces al final uno puede tener unos errores grandísimos y por eso hay un curso, bueno, por lo menos en ese curso yo creo que lo van a ver, hay un curso de computación numérica en el currículo, ¿cierto? En el currículo hay un curso de computación numérica, sí, sí hay. Simulación de computación numérica.
Eso, hay un número, en ese curso por lo menos deberían ver que es un número flotante, porque los números flotantes generan errores en los cálculos, y los errores en los cálculos hay que mantenerlos acotados, porque si no, esa cosa da cualquier cosa mal. Entonces, lo que pasa con los números flotantes es que su representación es una representación que no permite la asociatividad. Eso es lo que está pasando aquí, y digamos que no tengo el espacio ni tengo preparadas cosas para mostrarles qué es un número flotante, pero los flotantes son números para representar los reales, y son tan poquitos, que la única manera de representar los reales con números flotantes es aceptando el error. Y entonces muchos números reales son representados por el número flotante, ¿sí? Pero los flotantes deben ser hechos de tal manera que la distancia entre un número real y el número flotante que lo represente sea una exponencia suficientemente pequeña para que no sea tanto el error. Pero no es fácil mantener el error acotado si uno no tiene conciencia del error que se genera con los números flotantes. Y entonces aquí es un ejemplo de un error, pero muy bien, no es que la suma no es, ¿cómo así? Si la suma es asociativa, ¿por qué esto no dio lo mismo? Porque la suma es asociativa, pero la suma de números flotantes no es asociativa. Culpa de la representación interna de esas cosas. La multiplicación de punto flotante tampoco es asociativa. Y entonces uno dice, todo lo que yo creía era que la suma de la multiplicación eran asociativas, y ahora cuando multiplico en el computador no es. Entonces cuando yo asociaba como yo quería, y entonces ahora no puedo asociar como yo quiera. Hay que tener cuidado. Obviamente estos deben ser ejemplos límites en donde la cosa sucede. No debe suceder con cualquier par de números flotantes, o con cualquier 3 números flotantes no sucede esto. Pero no pueden estar confiados en que la operación de números flotantes es asociativa, porque no lo es. Y en general, entonces, cuando ustedes no sepan si la operación es conmutativa o asociativa o esas cosas, no pueden aplicar reduce. O sea, aplicar reduce seguros de que funciona el paralelo es si usted está seguro que la operación es asociativa. Si no, no funciona. Bueno, y el secuencial también. Bueno, vamos a dejar ahí. ¿Qué nos queda pendiente hoy?